Hola, bienvenidos a una nueva entrega de diseño de circuitos utilizando multiplexores. En esta ocasión vamos a implementar una función de 4 variables utilizando un multiplexor de 8 a 1. En este caso, como tenemos un multiplexor de 8 a 1, tenemos solamente 3 entradas de selección de datos. Sin embargo, tenemos 4 entradas de nuestra función, 4 variables de entrada. Tal y como hemos hecho en los casos de implementación con multiplexores de 4 a 1, lo que vamos a hacer es introducir la entrada que hemos considerado menos significativa por nuestro boot, por nuestra entrada de datos. ¿Vale? Simplemente utilizaríamos el bit más significativo de nuestra entrada, la A, y la introduciríamos por la entrada de selección 2 y a partir de ahí en orden, ¿vale? El bit más significativo después del A en el 1, después el C en el 0 y ya por último el D iríamos evaluando cómo lo introducimos por nuestra entrada de datos. En el primer caso, cuando yo introduzco 0, 0, 0, lo que estoy haciendo es seleccionar la entrada 0. Bueno, pues si estoy seleccionando la entrada 0, se corresponde a estos 3 casos de aquí. En este caso, valga lo que valga D, mi función f debe valer 0. Por tanto, yo pongo directamente f aquí a 0. Vale. En el siguiente caso, cuando yo selecciono 0, 0, 1, ¿vale? Así, estoy seleccionando... Esto no lo había terminado de conectar bien. ¿Vale? Así, vale. Cuando yo estoy seleccionando el caso 001, ¿vale? Lo que estoy seleccionando con mi multiplexor es la entrada 1, ¿vale? Entonces la entrada 1 correspondería a estos dos casos. De nuevo, valga lo que valga D, en mi función lo que tengo es un 0. Vale, pues esto a 0. Muy bien. Ahora cuando yo selecciono el caso 0, 1, 0, estoy seleccionando el caso número 2, es decir, la entrada 2. 0, 1, 0, 10 es 2 en binario, pues entonces estaría seleccionando la entrada 2, ¿vale? Serían estos dos casos de aquí. En este caso, de nuevo, valga lo que valga D, mi función vale 0, por tanto, lo ponemos a tierra. En el siguiente caso, yo pongo el código 011, es decir, el código 011 es el 3 en binario, por tanto lo que voy a hacer va a seleccionar mi entrada 3, ¿vale? Se corresponde a estos dos casos de aquí de la tabla de verdad, 011. En este caso, si D es 0, F es 0 y si D es 1, F es 1, es decir, que F es igual a D. Por tanto, yo directamente, como lo tengo aquí ya preparado, voy a meter D. Muy bien. En el siguiente caso sería el caso 1, 0, 0, ¿vale? El caso 100, que es el 4 en binario, ¿vale? Eso va a hacer que se seleccione mi entrada 4. Muy bien, pues en ese caso corresponde a estos dos casos de mi tabla de verdad, el caso 100. En este caso, de nuevo, F vale lo mismo que valga D, ¿vale? Vale exactamente lo mismo que valga D. Cuando D es 0, F es 0 y cuando D es 1, F es 1. Por tanto, también lo vamos a introducir directamente desde D. Muy bien, vamos al caso siguiente, el caso 101, que es el 5, ¿vale? Eso va a hacer que se seleccione mi entrada 5 y corresponderá a estos dos casos de mi tabla de verdad. En este caso, cuando D es 0, F es 1 y viceversa, cuando D es 1, F es 0. Es decir, que lo que voy a querer implementar va a ser una puerta NOT, es decir, la D negada. Y eso es lo que va a entrar aquí. Evalúo el siguiente caso, el caso 110, que sería el 6 binario, ¿vale? Y veo que de nuevo F vale lo mismo que valga D. Cuando F es 0, cuando D es 0, perdón, F es 0 y cuando D es 1, F es 1. Por tanto, directamente voy a implementar aquí D. Y por último, el caso 111, perdón, el caso 111, todo estaría 1, ¿vale? Esto es el 7 binario, estaría entrando mi entrada 7, ¿vale? En ese caso, valga lo que valga D, F es 0, por tanto lo voy a poner también a tierra, ¿vale? En este caso no he tenido ningún caso en los que tenga que utilizar alimentación, podría haberla necesitado, pero no ha sido así. Así que este sería mi circuito y así es como se implementaría una función lógica de 4
entradas utilizando un multiplexor. Por supuesto, de esta NOT, tal y como dije en un vídeo anterior, podríamos librarnos si nos diéramos cuenta de que hay alguna variable, digamos, que no sea dependiente de mi circuito o de que no apareciera en mi circuito, digamos, negada. Entonces podría implementar mi circuito prescindiendo de esa puerta NOT, ¿vale? Pero de forma general, el diseño más lógico y sistemático es ese. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que haya gustado y que haya servido. Muchas gracias por verlo y nos vemos en los próximos. Un saludo.